Muchísimas gracias, Pablo. Nos acaba de deleitar Pablo Rocha, uno de los egresados de nuestra Escuela de Música. Queríamos comenzar este momento compartiendo un espacio de música de buena calidad y te agradecemos, Pablo, por habernos acompañado en esto. Bienvenidos a este primer Ateneo de la serie Reforma y Libertad que vamos a tener durante este año, organizados por el Centro de Estudios sobre Derecho y Religión de nuestra Universidad Adventista del Plata. Ya le agradecí a Pablo, les agradezco también a quienes nos están acompañando aquí para compartir este Ateneo y también a quienes nos están acompañando a través de la transmisión de Internet. Son muchos los amigos que nos han mencionado que nos iban a estar siguiendo y esperamos que también puedan participar, aunque sea así, podamos salvar la distancia que nos separa. Quisiera en un breve momento, sin hacer demasiado ceremonial, simplemente contarles de qué se va a tratar este tema de los Ateneos, Reforma y Libertad de este año y contarles más o menos cómo va a ser la dinámica de este momento y entonces que podamos aprovechar bien el tiempo. Ustedes saben que se cumple 500 años de la Reforma protestante, 500 años desde que Lutero clavó, o no lo sé, tal vez lo sepamos hoy, clavó las tesis ahí en la puerta de la catedral. Y la Reforma ha significado probablemente uno de los momentos históricos más impactantes, más revolucionarios en la historia de la humanidad. Para nosotros, en una universidad adventista, una universidad confesional, donde somos en cierta manera herederos de esta reforma, y tal vez ya estoy planteando algo que es interesante discutir, nos pareció que era apropiado aprovechar este año, aprovechar este momento simbólico de los 500 años para compartir algunos pensamientos y también para alentar la reflexión y la discusión acerca de algunos temas. Entonces, durante el año les vamos a ir proponiendo distintos temas para que podamos, sea reuniéndonos aquí presencialmente, sea siguiéndolo a través de Internet, poder escuchar la palabra de los especialistas, pero poder también brindar nuestro pensamiento y compartir nuestras opiniones en un momento de reflexión conjunta. Lo que haremos en cada reunión que tengamos, y también lo vamos a hacer hoy, es básicamente tener una ponencia. Para la ponencia de hoy hemos invitado y aceptado gentilmente nuestra invitación. Nos está acompañando el doctor Daniel Plenk, que es doctor en teología, que tiene un currículum muy extenso y no vamos a despuntarlo todo ahora, pero que es profesor de grado y posgrado en el área de teología sistemática y histórica, y que tiene una extensa trayectoria, creo que es conocido por todos nosotros. Y en el día de hoy va a estar hablando, como ustedes saben, acerca de las 95 tesis de Lutero y la libertad religiosa. Después de la presentación, forzadamente breve, no por falta de conocimiento del presentador, sino porque le hemos pedido que acorte la presentación. Después tendremos un momento de discusión donde podremos hacer preguntas o aportar las opiniones que querramos, nos tenemos que sentir libres, y ese momento va a ser coordinado por Larisa Plenk, porque toca en familia, en cierto modo, que es abogada y es miembro del equipo del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión de nuestra universidad. Y entonces, después de ese momento, tendremos una reacción tanto a la ponencia como a lo que se ha comentado, que estará a cargo del doctor Carmelo Martínez, quien también es doctor en teología, quien también es docente de grado y posgrado en esta casa, y que es también secretario de investigación de la Facultad de Teología. También al doctor Carmelo Martínez le agradecemos que haya aceptado participar en calidad de reactor para cerrar el momento de este Ateneo. Mi última palabra es, estamos un grupo aquí y también por internet muy heterogéneo de alumnos, tal vez algunos que están empezando su carrera académica,
de otros de dilatada trayectoria académica. Pienso en el doctor Casali, que nos acompaña. Yo quiero que todos se sientan cómodos para poder hacer las preguntas o expresar las opiniones que quieran. Porque esto es, en cierto modo, también la universidad, ¿no? El lugar donde venimos a buscar el conocimiento y donde venimos también a aportar lo nuestro. Pero en la búsqueda del conocimiento no podemos sino pedir la dirección de Dios. Entonces yo les voy a pedir que antes de comenzar inclinemos el rostro y tengamos una palabra de oración. Padre bondadoso, muchas gracias por poder estar reunidos en este lugar, gracias por las libertades que nos das y gracias también porque pones en nuestro corazón el deseo de buscarte y el deseo de buscar la verdad. Te rogamos que dirijas nuestras palabras y nuestros pensamientos en este momento y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Doctor. ¿Quieres que te ponga esto para...? ¿Está bien así? Ahí lo sé. Bueno, lo primero sería saludarlos con el afecto de siempre y felicitar esta iniciativa que de alguna manera estamos inaugurando, la de estos ateneos de este centro de estudios. Estaba pensando que es un momento interdisciplinario necesariamente, porque estamos refiriéndonos a un evento histórico de importancia para la teología y al mismo tiempo es gente interesada en la libertad religiosa, que es toda un área, ¿no? del conocimiento. Bueno, saludarlos, felicitarlos y decirles que lo que vamos a presentar es un ensayo en construcción. Reflexiones iniciales sobre esto y creo que el mejor título sería Ideas sobre la libertad religiosa en los primeros escritos de Martín Lutero. Las 95 tesis, claro, tienen su importancia por ser también un acto inaugural de una etapa interesante de la historia del cristianismo. Y también refleja lo que se decía en las palabras introductorias de este momento, que es el deseo de Lutero como profesor universitario de proponer una agenda de discusión de un tema complejo, de alcances insospechados en ese momento. Y fue una propuesta totalmente académica, porque las tesis, como ustedes saben, no fueron escritas en alemán, fueron escritas en ese latín usado en el lenguaje universitario, ¿no? Si bien después toma dominio público y se traducen al alemán y demás, pero la intencionalidad está clara incluso en la manera como Lutero se presenta. Él se presenta como el doctor Martín Lutero, profesor de la Universidad de Wittenberg. Y entonces va a hacer su propuesta allí. Audaz, por cierto, dentro del encuadre de personalidad de un hombre muy singular. Le comentaba a alguien ayer que Lutero puede ser amado o rechazado, pero no ignorado. Es decir, para algunos fue el mayor hombre después de Jesucristo y para otros fue lo peor que dio la historia de la cristiandad, pero nadie lo puede desconocer. Y por otra parte, quiero solamente una opinión así muy en palabras simples. Lutero es un apasionado, o sea, no estamos hablando aquí inicialmente de un erudito refinado, de palabras escogidas, cuidadosas. No. Él escribe su teología como quien está en plena lucha verbal con la gente que no comparte su propuesta, una lucha que después se transforma en algo bastante concreto, ¿no es cierto?, dentro del movimiento reformador. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a presentar algunas ideas incipientes porque el tiempo es breve y agradecería que se me recuerde el momento de terminar. Vamos con las 95 tesis, entonces. Primero, Lutero plantea un desafío. Todo desafío es complejo porque él va a desafiar la autoridad.
Y eso ya de por sí crea una situación de tensión y él va a desafiar una autoridad como la autoridad eclesiástica sobre la vida de los fieles. Y él no lo disimula. Y yo quiero decir también que no voy a plantear aquí cuáles son mis ideas, sino voy a plantear un poco cuál es la idea de Lutero. Y se me disculpará un lenguaje un tanto rudo, porque Lutero a veces lo era. Digo, no a veces, a menudo utilizaba un lenguaje dentro de un estilo de la época también, que era un estilo de mucha confrontación abierta, con palabras crudas. Voy a recordar a Melanchthon, por ejemplo, amigo de Lutero, que cuando hablaba de otros que no compartían su punto de vista, él no lo decía en esas palabras elegantes que usamos nosotros. Él hablaba de nuestros enemigos. O sea, ese era el lenguaje de la época. Y Lutero está encuadrado dentro de ese esquema. El desafío existe. Él dice, miren, la autoridad eclesiástica no tiene poder para perdonar. Y eso tiene una importancia clara, dice, salvo en aquellas cosas que la misma autoridad impuso. ¿Qué otra cosa? Él cuestiona no solo la autoridad de los líderes del alto clero, sino también del bajo clero. La vida sencilla de los fieles no está sujeta a la autoridad del sacerdocio en ciertos asuntos que en ese tiempo se creían que era así. Ahora, donde Lutero lanza todo su enfado sin disimulo, es cuando él va a hablar de los predicadores de las indulgencias. Vean que él ni siquiera está cuestionando absolutamente las indulgencias en sí, pero él está sí cuestionando, ¿cómo diría?, la propaganda de los predicadores encargados de la venta de las indulgencias con la autoridad y la anuencia eclesiástica, por supuesto. Lutero no duda en hablar de abuso de autoridad en este caso. Y bueno, él va a decir, miren, esa compra de indultos religiosos no es un deber cristiano. La Escritura no enseña que así sea. De manera que él va a esclarecer eso ya desde el inicio. Y otra cosa que él va a criticar definida y amargamente, diría, aún poniendo esto en boca de las personas que se quejaban del asunto, era el financiamiento de obras eclesiásticas, llámese aquí la Basílica de San Pedro, por medio de la venta de las indulgencias. Él va a trabajar esa idea. Y lo dice así, yo preferiría que la basílica sea reducida a cenizas, en vez de tener que ser construida sobre la piel, la carne y los huesos de las ovejas. Noten que el lenguaje no es elegante ni disimulado. Él va a hablar con mucha crudeza de su pensamiento. Bueno, yo quiero ir un poco más a la parte conceptual de Lutero, que podría estar aquí en este momento. Él tiene que argumentar su propuesta contra la venta de las indulgencias, en contra, obviamente, de los abusos, y él va a apelar a una idea dualística. El dualismo en el pensamiento de Lutero es importante, y es importante en muchos sentidos. Para aquellos que conocen un poco más de teología, ese dualismo claro que él hace entre la ley y el evangelio va a ser muy significativo, porque él lo va a aplicar a términos civiles también, y a la relación, bueno, de los creyentes con la autoridad civil y todo lo demás. Aquí en las tesis, Lutero solo va a hablar sobre el hombre interior en contraste con el hombre exterior. Podría estar hablando él del alma y de lo que viene, de lo corporal, por ejemplo, ¿no? Y entonces la idea parece simple, dice, para el hombre interior, la gracia de Dios es absolutamente suficiente. O sea, el hombre interior no necesita más que la pura gracia de Dios. Entonces, cualquier otro ofrecimiento que vaya a satisfacer una necesidad del hombre interior pierde automáticamente su dimensión. O sea, ya no hay. Y al perder su valor y su dimensión, la autoridad que la ofrece
también. O sea, se derrumba el sistema. Y aquí, por supuesto, yo quiero decir una palabrita. Si bien el lenguaje no es complejo, recuerden que Lutero era un erudito de la teología y él va a plantear sus tesis en el marco de la comprensión soteriológica del cristianismo medieval. O sea, el concepto prevaleciente de salvación de la época. Y si uno no tiene mucha idea de eso, es poco difícil interpretar así de una las ideas. Ahí está, por ejemplo, el tema de los tesoros de méritos de la Iglesia. Las indulgencias ponen a disposición de los fieles ese depósito de méritos a cambio de un recurso. Y Lutero va a decir simplemente, miren, no existe tal cosa y no hay autoridad que pueda administrar ese recurso, ese tesoro de méritos. Y él va a citar a San Lorenzo, por ejemplo, al decir que para San Lorenzo los tesoros de la iglesia son sus pobres. Y aquí casi es un lenguaje contemporáneo, ¿no? Los tesoros son sus pobres. Y es raro, pero él lo consideraba así. Para Lutero es más claro. El tesoro que la iglesia tiene para ofrecer es el evangelio. Y ese es su tesoro. Y ese evangelio es capaz de satisfacer todas esas demandas del mundo interior de cada uno de los fieles. Entonces, Lutero aquí es lapidario, es decir, él afirma que las indulgencias son muy buenas en cuanto a su capacidad para recoger ganancias materiales, dinero, pero para obtener la gracia es absolutamente inútil. Entonces, él va a plantear eso. Las indulgencias, dice él, no pueden quitar incluso el menor de los pecados veniales, que es el menor tipo de pecados. Las indulgencias no pueden. Bueno, yo tengo que decir alguna cosa. Dime si hay 10 minutos. ¿Sí? Ok. Tengo que dar una palabrita de explicación para aquellos que no están familiarizados con las 95 tesis, porque estamos hablando de algo que de pronto desconocemos en absoluto y tenemos derecho a hacerlo, solo que este año se han vuelto más visibles. ¿De qué tratan? ¿De qué hablan las tesis? Básicamente de 4 cosas. Primero, él va a poner las bases bíblicas del perdón. Cómo el perdón es ofrecido por el Señor y es obtenido por los creyentes según el dato bíblico. Lo segundo, él va a hablar de las indulgencias y de la autoridad o no para extenderlas. En este sentido, él va a incluir las indulgencias por los muertos, porque se aplicaba también a esto. En tercer lugar, la relación entre las indulgencias y la ética. Y él estaba preocupado por este asunto ético y acá colocó los abusos en la venta de las indulgencias. Y en cuarto lugar, las dudas que la gente, el pueblo, tenía sobre las indulgencias. Y como Lutero lo dijo más de una vez, él sintió el impacto de la venta de indulgencias en el confesionario. O sea, él veía que la gente que compraba indulgencias actuaba diferente. Y a él le preocupó porque no era para bien. Él no lo vio como algo para bien. Lo vio como algo que era digno de destacarse como motivo de inquietud, más bien en él como sacerdote. Bueno, para tratar de definir, quiero decir que las indulgencias eran un sistema de reparación, podríamos definir así, un sistema de reparación por el daño causado por los pecados. O sea, era una manera de reparar el daño que los pecados causan. El tema es que las 95 tesis se escaparon de las manos. Es decir, aquello que estaba destinado al ámbito académico se fue porque Lutero lo llevó el tema a sus clases, fue clavado en el pizarrón de la universidad, se envió al arzobispo de
del arzobispado local y se copió al alemán y se llevó a todas partes de Europa, y cuando se querían dar cuenta la gente estaba hablando de las tesis y hablando de Lutero. Es decir, las ideas de las tesis son germinales, no está la teología de Lutero, ni siquiera está todo un desarrollo de la libertad religiosa. Pero esas ideas germinales llega el momento en que dan su fruto. Y acá aparece también el tema de la libertad religiosa, sin lugar a dudas. ¿Por qué esto tiene algo que ver? Porque él establece que los seres humanos no administran el perdón, que el perdón es una dádiva y que es una cuestión directa entre el fiel y Dios. Y acá él está destruyendo todo un sistema eclesiástico que es el sistema sacramental sacerdotal. Es decir, elimina el sacramento, por lo tanto elimina el sacerdocio. Él pone en discusión la autoridad jerárquica, religiosa, en este sentido, y coloca el asunto bajo la mano de Dios exclusivamente. Y sus preocupaciones éticas, que él las considera nocivas. Los efectos éticos considera nocivos con respecto a las indulgencias. Y lo otro es el financiamiento del cual yo ya les hablé. Hago una síntesis acá y resumo y ya vamos terminando. Las 95 tesis, repito, no abordan directamente el tema de la libertad religiosa. O sea, no busquen ahí un párrafo dedicado a la libertad religiosa. Por lo menos tal como hoy la entendemos. Pero sí era importante para aquel momento mucho más hegemónico que el nuestro. O mucho más, no sé cómo decirlo, monolítico. ¿Por qué? Porque afirma el valor del individuo y su relación directa con Dios, sin pasar por otro tipo de organismos o estructuras. Entonces, en ese sentido, sí. Y las tesis van a plantear el tema de las dependencias, y está en contra de las dependencias que él considera inadecuadas y abusivas. Me refiero de parte de los creyentes respecto de la autoridad eclesiástica. Y recuerden que la autoridad eclesiástica muchas veces estaba de la mano de la autoridad civil y naturalmente contaba con la anuencia del poder civil, dado el simple hecho que todos ustedes conocen que el Sacro Imperio Romano era lo que todavía prevalecía en el ambiente europeo de aquella época. Entonces no estamos hablando solo de iglesia ignorando el tema del Estado, que tenía que permitir y apoyar todo aquello. Y la venta de las indulgencias expuso el asunto y sacó a luz un pensamiento divergente respecto de estos temas que va a generar propuestas que tienen que ver con la libertad religiosa. Síntesis. Quiero decir que la postura de Lutero respecto a la libertad religiosa se deduce de lo que algunos han llamado la doctrina de los dos reinos de Lutero. Que no es lo mismo que hablar ya de separación de iglesia y Estado. No, por favor, no pongan en boca de Lutero ese concepto así ya claramente establecido. Supongo que es claro eso. Pero sí eso de los dos reinos. Y él lo coloca bajo la misma distinción aquella que les hablé de ley y evangelio. Él lo que dice es lo siguiente: Dios es el soberano y Él estableció estos dos reinos. Uno, el reino bajo la ley, que sería el poder civil, y el otro bajo el evangelio. Él no llama tampoco la iglesia, porque ahí estaría otra vez en dificultades. Él llama el evangelio. O es la ley, poder civil, o es el evangelio. ¿Para qué sirve el poder civil que fue puesto por Dios? Para frenar el mal, para evitar que el pecado llegue hasta sus últimas consecuencias, como podría llegar si no existiera ese poder. Ahora él dice, ese reino no necesita ser cristiano. Si el gobernante no necesita ser cristiano para que sea de Dios. Dice, si coincide que es cristiano, eso será más bien un motivo de asombro y tal vez de alegría, pero no es necesario. Ahora, el problema es que los creyentes pertenecen a ambos reinos.
por característica propia pertenecen al reino del Evangelio, sobre el cual el poder civil no tiene autoridad directa. Ahora, como pecadores, los cristianos están sujetos a ese reino también, el reino civil. No olviden ustedes aquella expresión de Lutero, justus et peccator. O sea, el cristiano siempre es justo y pecador al mismo tiempo. Como pecador, él está sujeto al reino civil. Y en ese sentido. Ahora, ¿qué consecuencias prácticas trae esto? Y acá las consecuencias van a la larga mucho más lejos que lo que Lutero se propuso. Las consecuencias serían las siguientes: que los cristianos no deben esperar que el Estado apoye a la religión. O sea, el cristiano no debe pretender que sea el Estado el que vaya a apoyar la religión. Entonces, en ese sentido, no. Las consecuencias, de la idea de Lutero llevan a esto. Y la otra consecuencia es que tampoco los gobernantes deben usar la iglesia como instrumento de servicio a sus intereses civiles. Entonces hay una doble vía. El Estado no usa su poder, en opinión de Lutero, para perseguir a los herejes. Mejor dicho, no debiera usar. Y Lutero condenó, y ya en sus días hubo intentos, cualquier tipo de teocracia. Cualquier intento de teocracia, él la combatió. Para él, el cristiano tiene que vivir en ambos reinos, actuar en ambos reinos y servir a Dios sujeto a ambos reinos, como corresponde según lo había planteado antes. Mi conclusión sería lo siguiente: recordarles que para otra charla hay una pequeña obra de Lutero que se llama La libertad cristiana, que sería tema para otra charla, sin duda. Voy a decir, en homenaje un poco a la autenticidad que nos debe caracterizar en ambientes académicos, tampoco es cuestión de exaltar la figura de Lutero más allá de aquello que él puede dar. Es decir, Martín Lutero de alguna manera es un hijo de su tiempo, tampoco es un extraterrestre, ¿no? Y es un heredero de una larguísima tradición medieval, sin duda en muchas cosas. No busquemos perfección en sus conceptos sobre ideas religiosas, en opiniones sobre el judaísmo, por ejemplo, o en su respeto por ciertos reclamos sociales, como en el caso de los campesinos, a los cuales él animó a acotar, digamos, por decirlo en lenguaje elegante, ¿no es cierto?, naturalmente. Tampoco busquemos en el luteranismo primitivo, por lo menos, más que un reclamo de libertad para sí mismo y un mínimo de tolerancia para católicos o para anabaptistas. Quiero decir, y acá es una tradición antigua, somos todos en general muy rápidos en exigir libertad y somos un poco lentos en concederla. O sea, eso es claro ya desde aquel tiempo, ¿no? De cualquier manera, a 500 años de la 95 tesis, somos invitados a valorar los esfuerzos luteranos y esos gérmenes sobre libertad, respeto y autenticidad. Lutero no es un hombre perfecto en sus ideas, pero sí es un hombre sincero, que trabaja apasionadamente y que sembró algunas ideas que por alguna extraña razón para él mismo, 500 años después todavía estamos debatiendo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho al doctor que estuvo con nosotros y preparó un tema que estoy segura que a ustedes les pareció lo mismo que a mí, muy interesante. Y hemos escuchado varias ideas realmente brillantes que estoy segura que van a servir de disparador para que ahora comentemos y debatamos, discutamos sobre este tema de lo más interesante. Vamos a usar una técnica también creo de la época medieval que va a ser levantando la mano.
Y vamos a... También tenemos, no queremos abusar de este espacio muy lindo, del tiempo, con el tiempo de ustedes. Entonces vamos a tener un espacio de tiempo que Juan Martín también nos va a ir indicando. Pero que en ese espacio sí queremos que se sientan cómodos y bienvenidos de tanto preguntarle al doctor alguna cuestión que les haya quedado inconclusa o de sentirse libres de hacer algún aporte. Empezamos con alguna del doctor Vives. Bueno, muchas gracias y felicidades por la excelente presentación. Fui anotando muchas ideas que me parecieron interesantes. Simplemente me gustaría, más que una pregunta, pedirte, doctor Plenk, si pudieras ampliar un poco ese concepto que mencionaste de una forma muy clara pero sucinta, acerca de la relación entre el derrumbe de la autoridad eclesiástica como intermediador entre hombre y Dios, es decir, el tomar conciencia de que ya no es necesario que ninguna autoridad eclesiástica haga de mediador entre la persona y su Dios, y el impacto que esto tiene en la idea del individualismo y finalmente en la libertad religiosa en cuanto a reconocimiento de la conciencia individual. No sé si logré hacerme claro. Me gustaría que si pudieras decir alguna palabra más acerca de eso, me parece muy interesante. Sí, a nosotros que trabajamos más en el área de la teología nos resulta un poco más fácil llevar las consecuencias de las ideas de Lutero a otros ámbitos. Porque hay ámbitos muy concretos. Por ejemplo, en el ámbito de la interpretación bíblica. O sea, al derrumbar cierto aspecto de esa estructura sacramental sacerdotal, él en realidad está derrumbando un sistema de autoridad. Y ese sistema de autoridad pasa definidamente por la autoridad de la Iglesia, y él va a colocar la palabra, digamos la Biblia, como fuente de autoridad. Y va a desconocer en cierta medida otras fuentes. El tema es que al colocar la palabra nos vemos ante la necesidad de la hermenéutica. Es decir, bueno, y ahora, está bien, Trento se va a expedir claramente, que es un intento de responder a Lutero, diciendo, no, bueno, la palabra tiene que ser interpretada por la Iglesia. O sea, volvemos otra vez a colocar la autoridad interpretativa. Ahora, Lutero, al proponer una interpretación individual de la Biblia, abre una puerta. Una puerta que muchas veces ha sido criticada. Dice, ven, él abrió la puerta y ¿en qué se transformó? Se acabó la unidad eclesiástica, de la que hemos disfrutado por tantos siglos. Porque la interpretación individual lleva a veces a interpretaciones totalmente antojadizas. Y así. Pero a mí me parece acá Lutero sin profundizar, o diría que en las 95 tesis sin llevar hasta sus últimas consecuencias. Lo que sí fue ocurriendo después en algún sentido. Él está planteando que para ciertas cosas la autoridad eclesiástica no tiene un papel, no tiene un rol. Y él lo engloba en algo muy amplio que él llama el mundo interior.
Dice, para lo exterior, todo bien. Hay leyes, incluso él ni va a negar la validez de los 10 mandamientos, si bien le va a dar una manera de entenderlo y aplicarlo. Pero en el gran tema de resolver la cuestión de cómo hacemos con nuestros pecados, él deja fuera todo tipo de intervención exterior. Y en general, el mundo interior, él coloca en esa dinámica de una relación directa entre el creyente y Dios. Yo diría ahí, Juan Martín, también está el tema de la administración de la gracia. Porque aunque no fue posible hablar de la soteriología medieval, tenemos que recordar que el sistema de sacramento, que es un sistema medieval, que digamos, se desarrolló más claramente allí, coloca la administración de la gracia en manos del sacerdocio. O sea, es el sacerdocio el que administra, es el canal, es el vehículo de la gracia. La gracia que va a llegar al individuo desde que nace hasta que muere, en distintos momentos y en distintas circunstancias. Cuando uno quita ese poder de administración sacramental, está quitando el poder al sacerdocio que lo administra. Y por supuesto, yo no ahondé aquí porque las tesis mismos no trabajan mucho ese tema. Pero él después, en el documento de la libertad cristiana, él va a darle un fuerte apoyo a aquello otro que es característico del protestantismo, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir, no tenemos ya un sacerdote que administre la gracia, pues cada uno de nosotros es un sacerdote con acceso directo a la fuente de la gracia y a la fuente del perdón. ¿Tiene esto consecuencias para la libertad religiosa? Creo que sí. Y creo que es digno de una exploración posterior a este momento, sí. Pero creo que sí. El mero hecho de que el individuo ahora se sienta en libertad de administrar, digamos, su mundo interior en una dinámica de relación directa con Dios, ya hace de él un individuo diferente. Y eso puede llevar claramente a la libertad de conciencia en aquello que él desconozca como autoridad sobre ese mundo interior. Sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perdón, tal vez mientras la gente se anima a expresar sus pensamientos, una pequeña reacción a esto que se mencionaba de no existía en aquel momento la idea de libertad religiosa y solo existía la idea de limitadamente la idea de tolerancia, ¿no? Y Lutero mismo adopta esta noción. Y si uno lo piensa bien, no podía ser de otra manera. Porque si había una autoridad religiosa que tenía el monopolio de la verdad, porque finalmente el tener el manejo del sacramento y el tener y ser el canal de la gracia, ponía a la autoridad eclesiástica en el monopolio de la verdad. El ser el intercesor de Dios y el ser el vocero, diríamos hoy, de Dios en la tierra, implica que tenés el monopolio de la verdad. Por lo tanto, quien no estuviera de acuerdo con esa verdad establecida, no podía tener derecho a nada, porque estaba abiertamente en rebeldía y en contra de lo que estaba establecido como verdad. No existía tal vez el concepto que hoy para nosotros es mucho más común de múltiples verdades, ¿no? Y múltiples aproximaciones a la verdad y una mentalidad mucho más relativista. Y entonces pienso esto que mencionabas del sacerdocio de todos los creyentes termina siendo de algún modo el reconocimiento de que la conciencia individual también vale. Es decir, ya no es
como mencionabas, la autoridad la que tiene ese monopolio, sino que ahora lo que el individuo piensa y cree sirve de algo, vale de algo, tiene un valor que después veremos si es mucho, poco, lo que sea, pero tiene un valor. Y al tener un valor me parece que ahí está el germen de la libertad religiosa. En el reconocimiento de que el que no cree como yo no es un hereje que está en oposición a la única verdad existente, sino que es un tipo que mal o bien se está aproximando de una vía distinta, ¿no? Y entonces relaciono esto con lo que mencionabas de, bueno, que Lutero, hijo de su tiempo, lo único que aceptaba era una tolerancia más o menos para otro, ¿no? Pero me parece que no había mucho más en ese momento. Sí, comentar que no era fácil tampoco asumir una postura como la de Lutero, de ninguna manera. Él tampoco crean que lo hizo así con alegría y con descuido, para nada. La idea es que él se atrevió a escribir las tesis con temor, él dice con angustia. Él tuvo que ser animado por amigos cercanos para atreverse a proponer algo que él sabía que tenía un germen revolucionario, pero que a la vez él, fiel a su conciencia, no podía dejar de expresarlo. Tampoco es que él renuncia totalmente a todas sus ideas inmediatamente. Aquí hay un primer esbozo de algo distinto, pero cuando él escribe La libertad cristiana, por ejemplo, él sigue presentándose como agustino. O sea, no está hablando aquí Martín Lutero, reformador protestante. No, nada de eso eso es anacrónico decirlo. Él sigue considerándose un agustino y respetuoso de muchas cosas. Ahora, solo para relacionar esto del sacerdocio, repito, de lo cual podríamos hablar más, él dice sentado que todos los cristianos son sacerdotes. Entonces, él va a ese tema o ese tópico bíblico, ¿no? Y entonces va a decir que los creyentes ahora como sacerdotes han de predicar a Cristo, han de predicar su obra salvadora, porque son sacerdotes, y dice, se predicará de este modo cuando se interpreta debidamente la libertad religiosa, la libertad cristiana, que de Cristo hemos recibido, y cuando se nos dice de qué modo somos reyes y sacerdotes, dueños y señores de todas las cosas. O sea, ustedes ven que la valoración que él da al individuo, como se decía, es muy grande. O sea, la idea del sacerdote es una idea de una persona privilegiada, agraciada. Y él lo pone claramente que eso tiene que ver con la interpretación adecuada de la libertad que hemos encontrado en Cristo y que hemos recibido en Cristo. Y él cuando habla de la gracia, y habla del sacerdote y habla del mundo interior, dice, la verdad, para nuestro mundo interior, fuera de la gracia de Cristo, no necesitamos nada. Y en ese nada Él es absoluto. No necesitamos nada. Es la gracia del Señor. Y esa gracia nos da todo. Y Él va a trabajar en eso y hace una lista. Dice, ello es alimento, alegría, paz, luz, arte, justicia, verdad, sabiduría, libertad. ¿Qué está diciendo acá? Dice, la gracia es la semilla de todas las bendiciones del mundo interior del creyente, incluyendo la libertad. Y esa libertad que comienza siendo espiritual, obviamente que va a llevar a la libertad de conciencia y va a llevar a lo otro, ¿sí? Ideas germinales de Martín Lutero, que yo creo que hacemos perfectamente bien en recordarlas en este momento de este año tan especial de recordación de la Reforma y de Lutero, ¿no? A mí particularmente me despertó mucha curiosidad este tema de la libertad que le atribuye Martín Lutero al individuo, porque cuando nosotros hablamos de libertad religiosa, quienes tienen libertad religiosa son los individuos. Por ahí pensamos en que la libertad religiosa la tienen las iglesias, pero mayormente el que tiene el derecho y el que debe abogar por él es el individuo.
Otra cuestión que a mí me llamó la atención, muchas, pero quería preguntarles a ustedes qué piensan, es acerca de estos dos mundos. Vimos que Lutero no habló de un concepto de separación iglesia-estado, no se le ocurría por aquellos años, pero sí habló del mundo de la ley y del mundo del evangelio. ¿Qué idea le despertó, qué opinión, qué pensamiento le despertó esta separación que sí hizo Lutero? No sé si entendí bien, pero creo que, quizás así, me corrige, profesor, creo que ele mais alimentou essa separação da lei e do evangelho foi justamente a visão que ele tinha de los judíos, porque ele pensava muito mal de los judíos, e houve a sala plenária, né, que o pastor falou que, a princípio, ele também era um simpatizante da ideia de guardar o quarto mandamento, pero depois, mirando os cristianos, né, protestantes que estavam se acercando a los judíos, então ele rechaçou essa ideia de lei e quis separar. Seria isso? Quizás. Sí, gracias por la observación. Para Lutero la ley, incluso las obras, tienen un lugar, ¿no? No hay que decir que no. Lo que él rechaza así vehementemente es que tengan un lugar en el proceso o en la experiencia de salvación, de justificación. O sea, para la justificación no hay en eso absolutamente ningún valor. Ahora, fuera de eso sí, la ley va a tener un papel que es importante y en este sentido insistimos en eso. Hay esos dos reinos, no excluyen el papel de la ley ni excluyen el papel de las obras, pero eso es algo que limita al pecador, ayuda al pecador a no pecar de una manera que sea tan autodestructiva o destructiva para él y la sociedad. Y en ese sentido está bien. Y el ser humano tiene que someterse a eso porque es pecador. Él es también, no deja de serlo. Para Lutero es algo así, como que el cristiano es un pecador que ha sido perdonado. Y como pecador, él está sujeto a ese reino, a ese mundo que también es puesto por Dios. Creo que en ese sentido hay un eco del Nuevo Testamento y un eco de Pablo, naturalmente, en el concepto de Lutero. De hecho, en la Libertad Cristiana, repito, en ese otro documento de 1520, él va a citar mucho a Pablo. Tanto en el tema de la fe y las obras, pero también en el tema de la relación con el gobierno civil. Y el tema de los dos reinos, él lo va a apoyar con textos paulinos también, en ese sentido. Gracias. Voy a leerles un comentario. Estamos transmitiendo este Ateneo en vivo y por la página de Facebook del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión. Y el comentario dice: el monopolio de la verdad es un peligro que todas las religiones pueden correr al sentirse omnipotentes. El monopolio de la verdad. Cuando esta característica es solo de Dios y de su palabra. Cuando se potencia al hombre y sus doctrinas propias, estamos nuevamente poniendo estadios que alejan de Dios al laico y que endiosa al clero. Tenemos unos 2 minutos, tenemos unos comentarios más, pero queremos darle la oportunidad a los que vinieron hasta acá. Muchas gracias. Uma pergunta simples. Lutero foi acusado de antissemitismo contra os judíos, principalmente alemães, e suas obras contra eles, talvez de uma maneira intencional, houve algum impacto sobre o Holocausto
provocado ali por Hitler, assim como dijo algunos, digamos, ateístas, ¿hay algún impacto de las obras de Lutero en este sentido? Bueno, yo creo que esa sería una hipótesis posible de ser estudiada. Yo no estaría en condiciones de dar una respuesta. Tampoco sé si hay algún estudio hecho sobre el asunto. Es bastante difícil poder decirlo y poder demostrarlo. Son coincidentes algunas cosas, pero solo me gustaría decir que el antisemitismo no era de Lutero. O sea, Lutero es uno más. Y no creo que la Alemania nazi necesite de Lutero para eso. Coincide en cuanto al aspecto alemán de la cosa, ¿no? Y probablemente el luteranismo pueda haber sido acusado de eso, no lo sé, pero sería algo interesante de estudiarse, yo no podría decirlo. Sí. Sí, contestando a esa pregunta, lo que me llama la atención con respecto al tema del Holocausto es que el origen del Holocausto no necesariamente está viniendo a causa del protestantismo, porque el máximo líder en aquella época era católico. O sea, yo no podría en este momento decir que hay una influencia protestante sobre el Holocausto. Pero la autoridad en la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento, era claramente católica. Y todavía se discute si esa relación de ser católico complicó a la Iglesia Católica o la implicó dentro del tema del Holocausto, lo cual por lo menos deja al protestantismo, lo deja un poco afuera de esta situación complicada para la historia, en estos aspectos que yo he esbozado. Bueno, agradecemos a todos sus valiosos aportes. Ahora le vamos a dar el espacio al doctor Carmelo Martínez, quien va de alguna manera a hacer una conclusión de este primer Ateneo. Sí. Bueno, prefiero estar parado. Desde ya, muchas gracias por la invitación y también un privilegio de poder tener algunas palabras de cierre sobre la ponencia del doctor Plen, al cual quiero felicitar por su claridad, su sencillez, su contundencia, como siempre lo ha hecho en todas sus investigaciones. Haciendo una especie de conclusión, uno puede decir que, pensando en aquella época, en el contexto en el cual vivía Martín Lutero, había una tutela de la autoridad religiosa sobre toda la vida del creyente, sobre todos los aspectos del creyente. Y había una tutela sobre la autoridad magisterial, sobre todo el mundo académico, en la cual la palabra de Dios, la Biblia, estaba sujeta a esa autoridad magisterial. Entonces, ante esta situación y ante esta
este contexto, la figura de Lutero toma una dimensión importante porque él debe crearse el espacio de la libertad religiosa y la libertad propia de cualquier ser humano. Él la crea. Lleva a esta creación su coraje y su valentía, propio de su personalidad fuerte, pero que ese coraje y esa valentía no era una cuestión únicamente de su temperamento, sino que estaba basada en la Biblia. ¿Por qué? Él se recibe de doctor en el año 1510 y comienza a leccionar, comienza a dar sus cursos a partir de la Biblia. Él se había especializado en Biblia. Y entonces cuando fue a enseñar, empezó a enseñar Biblia. Estuvo 2 años enseñando Salmos. Y después estuvo 2 años enseñando Romanos. Cuando llega el tema de las indulgencias, al cual ha hecho muy bien referencia aquí el doctor, cuando llega el tema de las indulgencias, ya él tenía un trasfondo de la epístola a los romanos que le permitió percibir el error de la indulgencia desde el punto de vista teológico. Ahora, a ese error había que combatirlo, pero para combatir ese error había que abrir un espacio de libertad como nunca lo hubo. Una libertad que es creada y que ahora se vuelve necesaria a partir de 1517, se vuelve necesaria para el protestantismo, y no solo que es necesaria, sino que tiene que ser cuidada porque era muy endeble esa libertad. Esa libertad se tiene que ir cuidando para que se pueda ampliar y se pueda salir del tutelaje tanto eclesiástico como magisterial. Por eso creo que la ponencia del doctor Plen está ampliamente justificada dentro de lo que va a ser el concepto de libertad, no solo para Lutero, sino para cualquier protestante y también para cualquier ser humano. Muchas gracias. Doctor. Sí. Gracias. Quiero decir 2 palabras nada más. Celebro y felicito la ponencia del doctor Plen, especialmente en este momento, cuando la libertad de conciencia y la libertad religiosa y de culto está siendo amenazada en distintos lugares del mundo, incluyendo en nuestro país. De modo que va mi felicitación también para este centro de estudios sobre derecho y religión y por auspiciar esta ponencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Martínez. Gracias, doctor Plenk. Excelentes las intervenciones y dignas de hombres de la academia que saben resumir pensamientos muy complejos en los tiempos de los que disponemos. Les agradezco de verdad. Gracias, Larisa, por dirigir el debate, y gracias a todos ustedes y también a quienes han estado siguiendo por internet por acompañarnos. Pedimos al comienzo la presencia de Dios y la dirección de Dios para este momento. Creo que hemos tenido una respuesta positiva y entonces, si les parece, me gustaría que oremos ahora también para que podamos despedirnos con la bendición de Dios. Doctor Casali, ¿le gustaría dirigirnos en la oración? Amante Padre Celestial, queremos darte gracias infinitas porque tú eres nuestro Creador,
nuestro Redentor en Cristo y también nuestro sustentador. Gracias porque a lo largo de la historia de tu pueblo tú lo has guiado y has intervenido como soberano, pero también respetando el libre albedrío que en tu amor nos concediste. Y luego de haber escuchado esta ponencia relativa a la libertad de conciencia, tan relevante tema en este momento, queremos agradecerte por esta oportunidad, pedirte el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias a todos por estar. Teníamos preparado unos pequeños snacks. Se puso buena la ponencia y las intervenciones y no tuvimos oportunidad de hacerlo antes, pero los invitamos, de hecho, que sea una oportunidad también para poder conversar, seguir conversando un poco. Así que está a disposición para ustedes y parece evidente que el tema de la relación entre la reforma y la libertad religiosa y del impacto de la reforma en general en nuestra vida no podemos resolverlo en una sola charla. Por lo tanto, durante el año vamos a estarnos reuniendo en otras ocasiones, les vamos a avisar y desde ya quedan invitados para poder seguir participando. Y no me quiero olvidar, Pablo, también muchísimas gracias por el hermoso momento musical que nos dedicaste. Muchas gracias y hasta la próxima.